Hace frío, o sea, estamos llegando a los últimos días de mayo y hace frío, viejo. ¿Qué onda? Hace frío y por Me eso falta un abrigo. vos hablabas de lo que significaba esta realidad. Vamos a tomar, por ejemplo, las estaciones de GNC. Y para tener un paneo lo tenemos en línea a Mario Schneider, que es un empresario conocido de acá de la ciudad de Santa Fe respecto de lo que es el expendio de GNC y uno de los voceros de la Cámara de Expendedores de Combustible. Mario, ¿cómo te va desde FM Sol Play? Juan y Sol, Lau, Pablo y Fer te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, repasaba un poco el anuncio o el pedido, la exigencia, no sé cómo decirlo, del comité de emergencia, en donde continúa autorizado cero consumo de gas para las estaciones de servicio en Santa Fe. ¿Cómo tomaste esta noticia? Mira, esta noticia nosotros tenemos un sistema de comunicación que dependemos de Litoral Gas y tenemos que estar conectados las 24 horas del día en contacto porque este tipo de cosas pueden suceder, en este caso específico fue por esto, pero cualquier cuestión que ponga en funcionamiento el comité de emergencia, que es en este caso el que está actuando, que está integrado por el Enargas, la Secretaría de Energía, CAMESA y las distribuidoras, tenemos que estar atentos porque al producirse un problema como el que estamos viviendo, se le tiene que dar prioridad a todo el sistema que es imprescindible, ¿no? Llamémosle imprescindible, casas, escuelas, hospitales, cuestiones que es imposible, si se llegase a cortar o producir un corte de esa magnitud, restituir el servicio verdaderamente sería una cosa extremadamente engorrosa porque le Claro. daría una revisión absolutamente de todos esos usuarios antes de poder volver a conectarlo por una cuestión de seguridad. Lo que nos está pasando es eso, hubo un desbalanceo en las presiones de los gasoductos, producto de pronto un elevado consumo para la época, pero también por la falta de inyección de un barco que no pudo ingresar, estando ya en Escobar, ingresar ese gas. Entonces al ponerse el sistema, estresarse el sistema de gasoductos y tener una baja importante de presión, hay que limitar y se fueron limitando los consumos de acuerdo a cómo estaba el comité evaluando en la situación. Fue así que empezaron por Córdoba, por Rosario, con las industrias, y la GNC, que dentro de esa cadena no prioritaria es la última que se toca, ¿no? Pero bueno, la realidad es esta, que lo que está pasando específicamente es esto. Después, culpables se podrán buscar siempre. Somos muy proclives los argentinos a buscar culpables, pero la única realidad es que hoy tenemos que solucionar este problema, que es una cuestión temporal, y después cada uno en su responsabilidad tendrá que hacerse cargo de lo que le corresponde, ¿no? Yo le puedo preguntar una cosa como muy primaria, Sí. casi pedagógicamente. Vamos a suponer desde ese barco que, como usted dice, inyecta el gas en una terminal y lo que puede ser lo que viene o no viene de Vaca Muerta. ¿Cómo es el sistema por lo cual es tan complejo restituirlo en el caso de que se corte el suministro? Para comprenderlo básicamente y técnicamente. Mira, obviamente que a una industria, a una estación de servicio, Mm, son muchísimo más acotados que lo que fuese suspenderle el servicio a millones y millones de personas. claro, Imagínate que cortarían el gas en tu casa sí, y te quedas una hornalla abierta, te quedas una sí, estufa prendida. Es decir, para claro. poder volver a restituir ese servicio, verdaderamente no se podría hacer sin que cada inspector revise nuevamente las instalaciones y advierta a la gente de estos peligros, Claro. lo cual es una cosa totalmente impensada. Mm, Nosotros tenemos que pensar que en momentos de frío siempre ocurre esto, porque no podemos tener un caño extremadamente sobredimensionado para abastecerlo dos meses por año, que es Claro. donde se produce el consumo, claro. el consumo de los hogares, ¿no? Tal es así que todas las centrales térmicas
que son unas grandes consumidoras, claro, como las fábricas, que son grandes consumidoras, tienen que tener en sus instalaciones la posibilidad de sustituir, tienen la obligación, mejor dicho, de sustituir el gas en estos momentos picos para abastecer lo que se llama prioritario, ¿no? Entonces, lo que ha pasado acá, y esto es una cosa que normalmente pasa, se le agrega alguna desinteligencia con respecto a que todavía no se había inyectado gas suficiente, porque acá no es por capacidad de transporte, por falta de capacidad de transporte, sino porque no se inyectaron los gas en la planta regasificadora que está en Escobar. Porque la verdad que el gasoducto, acá tenemos que aclarar que el gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró el año pasado con bombos y platillos, verdaderamente no está funcionando, porque no se han puesto las plantas compresoras para poder llegar con ese gas, tener la presión para poder ser abastecido. Es decir, que esos 11 millones de metros cúbicos diarios que podría inyectar ese gasoducto aún no están funcionando. Por otra parte, que es en el área litoral, que es la que nos corresponde a nosotros, donde estamos abastecidos en un 50% por el gas del norte, que viene es el gas que venía de Bolivia y parte de Salta, 50% de la cuenca neuquina. Bueno, este gasoducto del norte, que fue pensado en su momento para abastecernos de gas desde el norte hacia el centro del país y de ahí distribuirlo a los grandes centros de consumo, con la aparición de Vaca Muerta y el desarrollo que ha tenido, se dio a la conclusión que teníamos que traer el gas desde el sur y llevarlo para el norte. Lo que hace este gasoducto, que llega hasta Saldiqueló, que es el gasoducto Néstor Kirchner, se va a hacer una reversión que va a unir Saldiqueló con San Jerónimo Sur, y a partir de ahí la zona litoral y toda la zona norte se va a abastecer con gas de Vaca Muerta. Eso es un proyecto, porque lo que se ha terminado es el caño troncal, pero faltan las plantas compresoras para movilizar ese gas, y falta el empalme, que se termina de licitar ahora, que había quedado todo listo para ser licitado, debería haberse licitado o adjudicado en octubre, noviembre del año pasado, y bueno, con estas cosas características que nos pasan acá, con cambios de gobierno y demás, todo eso quedó demorado, en stand-by, y eso ya se preveía que no iba a estar listo, sino para septiembre, octubre. Pero esta es la realidad. Entonces, cuando acá no hay, porque también se dicen un montón de cosas, imagínense que nosotros tenemos un comercio y lo que nosotros necesitamos es poder venderle el gas al usuario, porque de eso vivimos, ¿no? Claro, eso es evidente. No estamos pudiendo vender, porque verdaderamente estaríamos poniendo en peligro todo un sistema, y las multas son extremadamente elevadas por incumplir eso, además de la irresponsabilidad que significa desconocer una normativa que emerge de un comité de emergencia. Entonces hay que entender lo que es un comité de emergencia, porque el mismo nombre lo dice. Le tramito una... Los principales actores se toman las medidas correspondientes para solucionar el problema hoy. Después buscaremos los culpables o qué es lo que ha pasado. Sí, yo no comparto en esto del después, porque uno ha escuchado muchísimo a quienes son hoy desde el oficialismo, y sería deshonesto intelectualmente si dejara pasar las 3 o 4 veces que lo estamos diciendo. Digo, me parece que es importante que el estacionero gane, que los sectores también estén abastecidos, Mario, y de hecho de esto va también el periodismo. Pero en términos acá, y transmite una sí. Alejandro pregunta, un oyente, pregunta, por ejemplo, si usted recuerda en qué momento, desde que están las estaciones de GNC para autos, se cortó el suministro de gas, o debieron o cortarlo o disminuirlo. Si usted recuerda, tiene memoria. No, sí, por supuesto. Mira, que se haya sido generalizado a todas, porque hay un sistema, lo quiero explicar rápidamente, porque es muy específico del negocio. Hay cada usuario, gran usuario de GNC, sea una industria, sea una estación de GNC, tiene 2 sistemas de compra de gas, interrumpible y ininterrumpible. Que eso usted está pagando una capacidad de transporte, como que tiene alquilado un pedacito del caño para una reserva de gas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene un servicio interrumpible a un ininterrumpible?
es que en estos casos, en los casos picos de consumo, donde no se puede abastecer a todos, se cumple con el que tiene gas en firme. Entonces usted está autorizado a vender 4.000 metros cúbicos de gas por día y lo vende los 4.000 metros cúbicos y no se puede exceder de eso. En este caso, al ser la emergencia tan grande y de haber entrado en un estrés significativo todo el sistema interconectado de gasoductos, lo que ocurre es que se le corta a todas porque es el mal menor. ¿Y esto es la primera vez que ocurre en la Argentina? No, o por lo menos con ustedes. No. Ah. En el año, mirá, te lo puedo recordar, Sí. en el 9 de julio específicamente del 2007, que nevó en Buenos Aires. Eso estábamos hablando hoy, sí. Se cortó el gas en todo el país. Después, cortes parciales o límites en la capacidad de suministro hay permanentemente. El gas interrumpibles, ¿no? De hecho, la ciudad de La Plata hace más de una semana que está sin gas. Pero bueno, porque también es una decisión comercial de los estacioneros de esa zona de no comprar un gas ininterrumpible, que es más costoso, para poder asegurar tener el abastecimiento, ¿no? Ahora, cuando hay una emergencia, la misma palabra emana la gravedad de la situación y que necesita medidas urgentes y rápido, porque, les vuelvo a repetir, digamos, acá lo que se trata de cubrir es lo verdaderamente prioritario. En lo prioritario están los hogares, las escuelas, los hospitales, eso es prioritario. Además, en el caso, además de todo esto que se ha dado, porque después, indudablemente que hoy existen servicios meteorológicos que se puede prever cómo va a venir el clima, también es verdad, digamos, que no se habrán tomado las previsiones necesarias, porque en las compras del GNL, que es el gas natural licuado, que es como lo tenemos que traer acá y regasificarlo, porque nos encontramos con que la verdad que estamos teniendo un mayo que tiene 7,5 grados menos de promedio que el año pasado. Pero bueno, se supone que hay todo un equipo de técnicos, de gente trabajando en esto que lo tienen que tener previsto esto, ¿no? Porque yo estaba escuchando ahí al pasar cuál es la función del Estado. El Estado tiene una función acá, que tiene una empresa que se llama Enarsa, que es la encargada de comprar el gas en forma internacional, que es el GNL, que es el barco que vienen los famosos barcos gaseros, ¿no? Ese gas viene en forma licuada, porque de otra manera no se puede transportar, y se regasifica en una planta en Bahía Blanca y la otra en Escobar, que son las dos plantas que tenemos. En el caso específico nuestro y de lo que podemos pensar que a futuro va a venir en Vaca Muerta, es que nosotros vamos a tener las plantas de licuefacción en el país para poder exportarlo al mundo que verdaderamente lo necesita. Porque no hay otra manera. Nosotros podemos exportarle a nuestros países vecinos a través de gasoductos, pero para poder llevarlo a Europa, a los centros verdaderamente de consumo, tenemos que tener las plantas de licuefacción. Y estamos hablando de inversiones del orden de los 5 o 6 mil millones de dólares y mucho tiempo para construir esas plantas. Estamos hablando de inversiones de 4 o 5 años, además de ese dinero. Entonces, es decir, verdaderamente nosotros podemos tener el gas en Vaca Muerta, pero con tenerlo en Vaca Muerta y no poder transportarlo a donde necesitamos es igual que no tenerlo. Perfecto. Es un problema, problema bastante integral, y esto viene demorado porque, y esto te lo digo exclusivamente en forma totalmente objetiva, porque es un dato, no es bajo ningún partidismo político ni nada, pero este gasoducto, Néstor Kirchner, en el mediado de año de 2019 estaba listo para ser adjudicada la licitación. Con el cambio de gobierno se suspende, el gobierno entrante pone a revisar todo esto, lo termina adjudicando recién el año pasado y se lo empieza a construir. Este problema debería ya estar resuelto. Gracias, Mario. Son cosas que exceden, ¿no es cierto?, un partido político. Son cosas de todos los argentinos, ¿no? Esa es un poco la realidad de lo que está pasando. Gracias, Mario, por tu tiempo. Ha sido un gusto. Y gracias también por la claridad en la explicación. Muchas gracias. Bueno. Mario Schneider.